Bienvenidos de nuevo al Cross, bienvenidos a Desde Filipides hasta Bolt, hoy con la narración del Cross Internacional de San Sebastián, Cross que se celebra en el Hipódromo de la Sarte. En la jornada de hoy tenemos un cross de mucho nivel. Vamos a empezar con la prueba femenina en la cual, en este caso, un cross un poquito especial porque van a hacer las mismas distancias masculino y femenino. 8.850 metros, una vuelta pequeña y 4 vueltas grandes. Vamos a tener a muy buenos corredores en la jornada de hoy. Vamos a empezar con la carrera femenina, en la cual vamos a tener a muy buenas atletas como pueden ser las etíopes Bere y Wendomanev. Vamos a tener a atletas de Kenia con Cher Kerui. Vamos a tener a muy buenas atletas españolas. Tenemos a Irene Sánchez Escribano, tenemos a Carolina Robles, tenemos a Isabel Barreiro, ganadora del cross internacional de Sornocha, el otro cross importante que se ha celebrado ya en el País Vasco. Vamos a poneros el listado de las diferentes corredoras y vamos a ir analizándolas una a una para que sepáis quién participa en este cross. Empezamos con el cartel promocional de la prueba, este cross de las artes, en la cual vemos a alguna de las corredoras que vamos a tener hoy, como Carolina Robles o como Lucía Rodríguez. Vamos a tener también muy buena participación de atletas vascas, como no podía ser de otra manera, ya que es campeonato de Euskadi. El circuito recordamos que es una vuelta pequeñita y 4 vueltas grandes. En este caso, la categoría femenina, encabezada por la atleta etíope, con el dorsal número 1, a la atleta Bere. Recordemos esos dorsales de favoritas. Con el dorsal número 1 teníamos a atleta Bere, que hemos indicado. Un segundo, tenemos problemas, un momento. Vamos a ir indicando ahí las diferentes participantes en la prueba. Hemos dicho que tenemos atletas de Kenia, tenemos atletas de Etiopía, tenemos atletas españolas, tenemos italianas, tenemos turcas. De hecho, la mujer de Adel Mechal es de la lista de salida. Con el dorsal, vamos a poner de nuevo las primeras participantes con el dorsal número 1. Vamos a ello. Un segundito. Aquí tenemos a las atletas. Con el dorsal 1 tenemos al atleta etíope Bere. Con el dorsal número 2 a Wendomanev. Con el dorsal 3 tenemos a Kenia, a Puriti Chikuri. Con el 4 una ecuatoriana. Con el 5 tenemos a Ribeiro. Tenemos una italiana, Selva. Tenemos a Emine Mechal, dorsal número 7. Y luego ya tenemos a las principales atletas españolas como Irene Sánchez Escribano, Isabel Barreiro, Carolina Robles, una asturiana que vuelve a la competición como Paula González, que viene de diferentes problemas físicos e incluso algún problema de salud. Esperemos que las tengamos poco a poco compitiendo de nuevo en el alto nivel. Tenemos a las navarras Alicia Carrera y Maitane Melero, una histórica del atletismo español. Tenemos la baja de última hora de Elena Loyo por lesión. Y tenemos a Claudia Estevez del Playas de Castellón, una magnífica corredora de fondo que puede ser otra de las principales candidatas. Tenemos también a la campeona de España de maratón Jessica Mas o Lucía Rodríguez. Digamos ya el segundo listado. Tenemos a Gemma Martín Borgas que vuelve a la competición también después de unos cuantos años con problemas físicos. Y también tenemos a más atletas vascas. Vamos ya a las imágenes de carrera en el cual, a ver, un momento la organización si nos las pone ya. Sí, tenemos ya imagen de la salida de la carrera, una fría mañana con un poquito de viento en esta prueba vasca, en esta prueba de San Sebastián. Ahí vemos a Isabel Barreiro, vemos a Irene Sánchez Escribano, y en este caso Maitane Melero. Vemos todo el plantel de atletas africanas y un dorsal de última hora, es el dorsal número 1 Bere, ese dorsal número 3 Cheskerui y el dorsal de última hora que es Jepletic. Jepletic, este dorsal número 76, es la ganadora del Cross Internacional de Zaragoza, Cross Internacional Gobierno de Aragón, que se celebró la semana pasada, y al lado de ella tenemos a Carolina Robles, que debuta este año en el campo a través. En este cross de San Sebastián, este cross que se celebra en un hipódromo, es un circuito muy traicionero, hierba muy alta,
circuito con muchas curvas y alguna larga recta. Un circuito en el cual el primer kilómetro tiende a picar ligeramente hacia arriba y, como vemos, con un fuerte aire tendremos aire en contra, y sin embargo el segundo parcial kilométrico va a ser ligeramente a favor, con lo cual veremos dos parciales kilométricos muy diferenciados. Lo bueno de esta prueba es que además la realización la hace la televisión vasca, con lo cual vamos a tener una muy buena realización. Los amantes del deporte, como son los vascos, suelen hacer muy buenas realizaciones. Vamos a tener unos parciales kilométricos de kilómetro en kilómetro, que es muy poco habitual en los crosses, y esperemos que se extienda. Un minuto marca ya la organización, y en este caso Ainhoa Sanz es una de las principales candidatas para este campeonato de Euskadi, y no sería nada extraño que fuera la ganadora. Y atención, silencio, salida, a los corredores a las órdenes del juez de salidas. Isabel Barreiro, Irene Sánchez Escribano, Paula González, dorsales destacados. Están en la zona interior del circuito. Por la zona exterior teníamos a Carolina Robles y a las atletas africanas. Salida. Empieza la prueba, este cross internacional de San Sebastián, cross de las Artes, en este hipódromo, este circuito entero de hierba, o circuito tradicional de los crosses más importantes, no solo de España, sino a nivel mundial. Vemos como la atleta africana, la atleta de Kenia, Jepretich, es la que comanda ahora la carrera y empieza a marcar un ritmo fuerte. Vemos como a su estela tenemos a Carolina Robles, tenemos a Irene Sánchez Escribano, las principales atletas españolas. Vemos como también poco a poco empiezan a progresar otras atletas africanas e intentan acercarse a lo que es la cabeza de carrera. Vemos y en este caso, Isabel Barreiro se pega a la estela de Carolina Robles, y vemos como hay una atleta blanca que, que no terminamos de localizar, que se sitúa en tercera posición, junto con Irene y Carolina, y las dos atletas de Kenia son las dos que van comandando la carrera. En este caso, la incursión de última hora, la esquita de última hora, Jepletich es la que está tirando fuerte de cabeza, seguida de su compatriota Puriti Cherkerui, seguida de dorsal número 6, es la italiana. Giovanna Selva es la que va en tercera posición, seguida de Carolina y de Irene Sánchez Escribano. Y ya tenemos a la otra etíope, Bere, que poco a poco empieza a progresar y ya se sitúa en cuarta, quinta posición, seguida, en este caso la primera atleta española sería Irene Sánchez Escribano, no es ninguna sorpresa, puesto que es posiblemente la mejor corredora de cross española de la última década. Seguida, sin contar lógicamente a Tigas Gebre, de origen etíope, pero nacida en España, es Irene Sánchez Escribano la que está dominando en los últimos años, puesto que lleva dos títulos de campeona de España, 2020 y 2021, y una lesión le impidió revalidar ese tercer título seguido, y fue la ganadora, una corredora española de mucho nivel, como es Carla Gallardo. Vemos como ya este grupo de cabezas se empieza a distanciar con 8 corredoras, 4 atletas africanas y 4 atletas europeas, una italiana y 3 españolas. Atención a esta italiana, porque si, si sus fuerzas le acompañan, puede ser una candidata también en este europeo de cross, puesto que va en los puestos de honor hoy, y puede ser una corredora que tenga un buen rendimiento en ese campeonato de Europa. Vemos como Jepletich va comandando el grupo en esta primera vuelta del Cross Internacional de San Sebastián. Dorsal número 76, la atleta que ganó recientemente en Zaragoza ese Cross Gobierno de Aragón, seguida de Águeda Muñoz y de Irene Sánchez Escribano. Vemos como el dorsal número 7 a la mujer de Adel Mechal,
Y aquí tenemos a Ainhoa Sanz, primera atleta del campeonato de Euskadi. Cinco atletas se distancian, en las cuatro atletas africanas, más la italiana Selva, que ha lanzado un órdago y se va con las atletas en un principio superiores a su nivel y dejando atrás a las otras atletas europeas, las españolas, a Irene, a Carolina y a Isabel Barreiro, que comandan ese segundo grupo. Primer kilómetro 3:20, un ritmo fuerte en este circuito de hierba alta de San Sebastián. Y vemos como las dos atletas de Kenia, que no era otra que Jepletic, que fue la ganadora en Zaragoza, más la atleta Chepkerui, son las dos que van comandando esta prueba, en ese objetivo de correr a lo más rápido posible, más o menos será un 3:15, 3:20 cada kilómetro, en un circuito muy complicado, con lo cual dice mucho del nivel de estas corredoras. Sin ir más lejos, Chepkerui fue oro en el Mundial de Cali en el 1500. Sus rivales de hoy, la etíope Bere, en este caso en el sub-20 de Tampere de 2018, fue la subcampeona del mundo y acaba de hacer en el test de la media de Granollers 31:54, que es su marca personal. Y por otro lado tenemos a Wendo Manev, que es la otra atleta etíope, que viene en este caso de ser un gran puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio en los 3000 obstáculos, en la octava posición, con, si no recuerdo mal, 9 pelados en el 3000 obstáculos, una marca muy buena para esta atleta etíope. Serán las principales rivales de las atletas españolas y vemos que se deciden y se distancian de lo que es el trío español comandado por Irene Sánchez Escribano. En un principio, la atleta que va comandando el grupo ahora es la atleta de Kenia también, que ganó recientemente en Zaragoza. La teoría dice que es una atleta que tiene un poquito menos de caché, de nivel que sus tres rivales africanas, pero su estado de forma, como demostró hace una semana en Zaragoza, es muy bueno y ha decidido que si quieren ganarle van a tener que correr mucho. Nancy Jepletic, que ganó la media maratón de Ciudad Real hace 2 semanas y el cross internacional de Gobierno Aragón hace una semana, en busca del triplete que le daría 3 victorias en 3 semanas. Nos acercamos ya a ese segundo kilómetro, a ver si les pone información la organización. Sí, tenemos 3:20 el primer kilómetro, 3:10 el segundo. Como hemos indicado, es un circuito complicado, marcar unos ritmos fuertes y la italiana Selva se mantiene con ese cuarteto de africanas. Espectacular rendimiento por el momento de esta atleta italiana, que está marcando credenciales para ese campeonato de Europa que se celebra en su país, en Turín, en la ciudad italiana. A principios de diciembre tendremos ese campeonato de Europa que esperemos ver a las tres españolas que van siguiendo al cuarteto africano más la italiana, Irene Sánchez Escribano, la gran capitana del fondo y cross español, con Carolina Robles y con Isabel Barreiro, la revelación de lo que llamamos de invierno, aunque ya era una corredora de mucho nivel y había sido, en este caso, 2 veces entre los top 5 en campeonatos de España de cross. Fue quinta, si no recuerdo mal, en 2019 y fue tercera en 2020, siendo todavía en categoría sub-23, precisamente por detrás de estas dos corredoras. Ganadora fue Irene Sánchez Escribano en Getafe y segunda fue Carolina Robles. Por detrás vemos a Gemma Martín Borgas junto con Lucía Rodríguez y un poquito más atrás vemos a la ecuatoriana con las dos atletas navarras, a Maitane
Maitane Melero, una institución del atletismo español, esta corredora con su compañera de equipo, con Alicia Carrera. Vemos como el quinteto empiezan a acercarse las otras las españolas al quinteto, han aflojado ligeramente el ritmo. Estas 5 corredoras, las 4 africanas más la italiana. En este caso ahí nos indican las 5 corredoras. La sorpresa es ese dorsal 6, Selva, que va junto con las 4 atletas de África, y vemos cómo empieza poco a poco a sufrir y a perder ligeros centímetros, digamos, respecto a las 3 atletas que van, las 4 atletas comandan, y por detrás Carolina Robles parece que acelera un poquito y parece que sufre Isabel Barreiro e Irene Sánchez Escribano. Paso por meta, 3 vueltas largas, recordemos que son una vuelta pequeña y 4 grandes, 8.850 metros por delante en este duro cross, y como Carolina se decide irse hacia adelante y intentar acercarse a ese quinteto de cabeza de carrera. Carolina Robles en su debut este año en la temporada de invierno en el campo a través, en este cross. Antes habla de lo que va a ser ese campeonato de España de campo a través por clubes, en el cual el Fútbol Club Barcelona, su club, será otro de los candidatos a la victoria, junto con el club en este caso, la persona que tenemos en imagen, Gemma Martín Borgas, también será otro candidato a ese título por clubes. En breves tendremos referencia a ese tercer kilómetro. La previsión es que salga más o menos sobre otros 3.20 el kilómetro. Y ahí vemos a la ecuatoriana con 3.27 este tercer kilómetro, 3.20 de primero, 3.10 de segundo, 3.27 el tercero. La previsión, como estamos viendo en los antecedentes, el cuarto se vuelve a ser un poquito más rápido, sobre los 3.10 de nuevo, en este circuito revirado y duro de San Sebastián. Ahora vemos al paso por meta a la atleta turca, a Meshaul, acompañada de María Lasa del Atlético San Sebastián, también en esos primeros puestos del campeonato de Euskadi. Cambio de tercio, ahora en este caso es Puruti Chepkerui la que comanda el grupo, seguida de su compatriota Nancy, y las 2 atletas de momento etíopes están dejando hacer a sus rivales aférrimas de Kenia, que son las 2 que van comandando la carrera. En este caso nos indican 5 segundos sobre el segundo grupo, aunque ponían ahí que iba Mechal en ese segundo grupo, aunque es un pequeñito error, y vemos como la italiana empieza a perder metros sobre el cuarteto africano, y esto es bueno relativamente para nuestras corredoras, para las 3 españolas, puesto que tiene una referencia más cercana y poco a poco puedan ir marcando esa referencia y recortarles tiempo. Y vemos que Carolina Robles se distancia progresivamente de sus 2 compañeras de viaje, de las otras 2 atletas españolas, y se encamina a ese cadáver deportivo que es la italiana Selva, que va en quinta posición. Vemos ahora a la italiana que ha perdido metros, a Giovanna Selva, esta atleta italiana que va ahora en quinta posición, muy cerca ya a Carolina Robles, que va en sexta posición, y suponemos que al paso por meta le cazará, y vemos como hay un cambio de ritmo de la atleta de Kenia, de Chepkerui, que se va distanciando de sus 3 rivales casi al paso por este cuarto kilómetro, que la estimación será sobre los 3.10 aproximadamente. A ver si nos marca ya la organización ese paso del kilómetro 4. En breves lo tendremos y podremos informaros.
Sí, 3:09. Un kilómetro un poquito más rápido que el segundo fue 3:10, este cuarto kilómetro 3:09, una muy buen ritmo el que está marcando esta atleta de Kenia en el ecuador de la prueba, y vemos como que su compatriota empieza a sufrir y le cuesta mantener el ritmo que ha marcado al principio, y tiene pinta que va a ser la primera en descolgarse de este cuarteto. En este caso vemos como las dos atletas etíopes intentan mantenerse al rebufo, y Carolina Robles ya está pillando a Selva, a la italiana, y se va hacia adelante en caza, a búsqueda, a la caza del cuarteto de carrera, el cuarteto de cabeza de carrera con las atletas africanas. Y Irene no pierde la referencia de Carolina, de su compañera de entrenamientos, o de entrenador, mejor dicho, puesto que Carolina Robles, aunque también entrene con Antonio Serrano, entrena algo más a la distancia, puesto que vive en Sevilla. Y en este caso Irene Sánchez Escribano sí que entrena en el grupo de entrenamiento en Madrid a las órdenes de Antonio Serrano. Ya parece, sí, se está descolgando Selva de Carolina, y poco a poco Irene se acerca, y Isabel Barreiro se mantiene en esa tercera posición de las españolas, y ha decidido contemporizar un poquito ese fuerte ritmo que estaba marcando Carolina e Irene. Estaban poniéndola contra las cuerdas, y ha decidido llevar un ritmo más acorde al suyo propio, y que le mantengan esa posición de los puestos de honor de las españolas. Y quién sabe, que vemos que Irene está pillando a Selva, a la italiana, y Isabel tomará de referencia también a la italiana, y pueda mantener un ritmo más uniforme. En este caso vemos como cabeza de carrera al paso por meta 2 vueltas. Sigue siendo Chepkerui la que comanda la prueba, seguida de las dos atletas etíopes. El dorsal número 2, Wondomanev, es la segunda clasificada, y la tercera clasificada, el dorsal número 1, Bere. Pero en este caso vemos como cada vez es más la distancia entre cada una de estas tres corredoras, casi al paso por el kilómetro 5, y muy descolgada ya vemos a ese dorsal número 76, que no va a hacer 3 semanas seguidas de victoria, aunque va a hacer un muy buen puesto. Nancy Jebletic de Kenia en esa cuarta posición, y poco a poco remontando por detrás Carolina Robles en sexta posición. Séptima vemos a Irene Sánchez Escribano, en octava posición vemos a Selva, y en novena vemos a Isabel Barreiro. Quinto kilómetro 3:16, el más rápido de estas referencias que da de números impares. Primer kilómetro 3:20, segundo 3:27 y ahora 3:16. Ese pequeñito cambio de ritmo que ha pegado la atleta la atleta de Kenia ha sido la que ha terminado de distanciar a sus rivales. Chep Kerui es esta atleta de Kenia que ha distanciado a sus dos rivales de Etiopía, y le encamina a lo que puede ser una clara victoria. Es la más joven de las tres. La atleta de Kenia es una atleta de año 2003. Su rival seguida, que sería la atleta de Etiopía, Wendomanev, es de 2002, un solo año de diferencia, y estos 6 segundos que empieza a distanciarle. Y en este caso la más veterana de las tres, entre comillas, es Bere, que es del año 2000. Una atleta solo de 22 años, la atleta etíope, en este caso compitiendo contra una atleta de 20 años, y contra una atleta de 19 años, que es la primera clasificada en este cross internacional. Cada vez son más jóvenes los atletas que están destacando en estos países africanos, tanto en Kenia como en Etiopía como en Uganda, y con unos rendimientos espectaculares en categoría absoluta. Un atleta de 19 años que va camino de imponerse en este cross
Internacional de San Sebastián con una facilidad asombrosa, marcando un ritmo de poco más de 3:15 el kilómetro en los parciales complicados y acercándose a los 3 pelados en los parciales más fáciles, entre comillas, con el viento a favor. Y podemos tener una lucha por el segundo puesto entre las dos atletas etíopes, puesto que Bere, el atleta con la equipación de Adidas, se está acercando progresivamente a su compatriota con la equipación de un color más oscuro, más rojizo, de atleta de Nike. Aunque en este caso el primer puesto cada vez está más claro para el atleta de Etiopía. Para el atleta de Kenia, para el atleta Chepkerui, que al paso prácticamente ya por el kilómetro 6 solo le restarán menos de 3 kilómetros para completar esos 8.850 metros de este cross en el hipódromo de Lasarte. Y ya vemos cómo vamos a tener un bonito duelo por ese segundo puesto entre las dos atletas etíopes. Bere, de hecho, adelanta ahora mismo a su compatriota. Y incluso vemos un dato que es muy importante siempre para el corredor, que adelanta que su rival lo primero que ha hecho al adelantarle es mirar hacia atrás. O sea, está ya contemporizando lo que puede ser una lucha por el tercer puesto más que por el segundo. Sexto kilómetro, 3:08 para la atleta de Kenia, para Puruti Chepkerui. Ese sexto kilómetro en 3:08 y 20 minutos de competición ya en lo que va a ser una victoria aplastante del atleta de Kenia. Vemos ahí uno de los fotógrafos más famosos del atletismo español y mundial, a Photorunners, haciendo esas magníficas instantáneas que disfrutaremos a lo largo de la semana en las diferentes prensas especializadas. Vemos como Bere empieza a distanciar progresivamente a su compatriota en esa lucha por el segundo y tercer puesto, que acompañarán al atleta de Kenia en este podium de este cross internacional. Por detrás vemos como Irene Sánchez Escribano parece que se acerca progresivamente a Carolina Robles y a la atleta de Kenia, a la atleta de Kenia que ganó en Zaragoza, Jepletic, que está poco a poco perdiendo distancia respecto al segundo y tercer puesto y cada vez está más en peligro su cuarta posición, puesto que Carolina le estaba dando caza y por detrás Irene venía muy cerca en esta lucha por el cuarto, quinto y sexto puesto, distanciadas en algo más de tiempo, de unos 30 segundos aproximadamente, sobre Isabel Barreiro en ese top 10. Vemos como Carolina acaba de adelantar a la atleta de Kenia y Irene Sánchez Escribano viene a escasos 15-20 metros. Esa dura lucha por quién va a ser la primera atleta española, y más a lo lejos vemos como a Selva, la atleta italiana que salió comandando la carrera junto con Isabel Barreiro. Estas dos atletas estarán también en ese top 10 de este cross internacional. Y al paso por metas, si mis cálculos no van mal, va a ser la última vuelta de esta atleta de Kenia, en lo que es camino de una victoria importantísima en este cross internacional de San Sebastián. Empieza a doblar a las diferentes atletas del campeonato de Euskadi. Y por detrás, Bere ya ha distanciado a su compatriota y va camino de lo que es el segundo puesto. Y el tercero va a ser para Wendomarev, también de Etiopía. Y el cuarto es lo que está un poquito más abierto, puesto que tenemos a Carolina Robles, tenemos a Jepletic y teníamos a Irene. Nunca la demos por perdida a Irene, que no venía muy lejos del dúo de atletas que le precedían. Y nos acercamos a este kilómetro 7. Última vuelta ya para estas corredoras. Nos acercamos a este kilómetro 7. En este caso en breves nos va a marcar la organización. Aproximadamente será sobre 3:25. A ver si nos lo indican en breves. 3:22, kilómetro 7. Sigue marcando un ritmo muy fuerte, una zancada grácil, un ritmo
que está distanciándolo ya en 12 segundos de su principal rival, de la etíope Bere, y desde hace ya varios kilómetros hemos visto claramente que la victoria no se le podía escapar, salvo desfallecimiento, a la atleta de Kenia, pero cada vez distancia más y más y más a sus rivales. Para el tercer puesto decíamos que Weldumarev, la atleta de Etiopía, también lo tenía muy claro. La disputa estará sobre el cuarto, quinto y sexto puesto entre las dos atletas entrenadas por Antonio Serrano, la atleta del equipo Adidas Irene Sánchez Escribano, contra su compañera y amiga Carolina Robles del equipo Fútbol Club Barcelona, y la atleta de Kenia Nancy Jepletic, ganadora de la semana pasada. En la semana pasada pudo con Irene Sánchez Escribano. También consideramos que Irene no dio todo en ese cross internacional Gobierno de Aragón y se limitó, junto con sus compañeras del Club Adidas, a asegurar esa clasificación para ese campeonato de España que veremos la semana que viene en Atapuerca. Y hoy sí que ya hace un buen test de cara a ese campeonato de Atapuerca en este cross internacional, y vemos como Jeff Kerui está afrontando ya lo que van a ser los últimos metros de esta vuelta y este cross, en el cual se va a imponer con suma ventaja, suma facilidad, entre comillas, siempre lo de facilidad, puesto que está haciendo unos ritmos muy altos, aproximadamente sobre 3:10 este octavo kilómetro, y le van a encaminar a lo que va a ser una victoria sobre sus dos rivales etíopes, Kenia imponiéndose sobre Etiopía en este cross. Y otro de los datos importantes va a ser quién va a ser la primera atleta de este campeonato de Euskadi. Lo normal, las referencias previas nos dirían que era Ainhoa Sanz, de la atleta vasca, que iba a imponerse en ese campeonato, pero no sabemos qué ocurrirá hasta el final. La baja de Elena Loyo le ha facilitado, entre comillas, a esta atleta vasca para hacerse con este título, y vemos como Bere se acerca también a los últimos metros, la corredora del equipo Adidas, pero siempre se le ve aún correr mucho más fácil a la atleta de Kenia, esta joven atleta de 19 años que ha irrumpido con mucha fuerza en el cross y puede ser otra de las serias candidatas a ese campeonato del mundo a celebrar en la primavera en Australia. Octavo kilómetro 3:11, 3:20 primer kilómetro, 3:10, 3:27, 3:9, 3:16, 3:8, 3:22 y 3:11 para este octavo kilómetro de la atleta de Kenia, que afronta ya los últimos 850 metros en lo que va a ser una victoria de prestigio para esta corredora. Vemos como Isabel Barreiro se acerca progresivamente a la italiana por la lucha en esos puestos de honor. Por delante de ella tendrá a Irene Sánchez Escribano, Carolina Robles y Jepletic en esa lucha por el cuarto puesto y el podium que ya estaba decantado y decidido para las tres atletas africanas. La ganadora va a ser la dorsal número 3, Jep Kerui de Kenia, seguida del atleta dorsal número 2, dorsal número 1, Bere de Etiopía, y el dorsal número 2 de Weldumarev. En este caso la organización ha colocado los tres dorsales más importantes a las tres atletas que van a ser las tres primeras. Están cumpliendo con las previsiones y estas corredoras van a ser las tres primeras en este cross internacional. Últimas curvas ya para la atleta de Kenia. Vemos ahora el paso por el obstáculo a Bere, un correr más cansado, menos fluido que su rival. La keniana se le ha visto un correr un poquito más fluido, y ahí tenemos ya afrontando los últimos metros, doblando a más corredoras, a la keniana. Y el tercer puesto también debemos pasar ya el último obstáculo a la atleta etíope Weldumarev, también un correr un poquito más cansado, y vemos como venía por el fondo una corredora sorpresa,
La remontada espectacular de Irene Sánchez Escribano. Ha adelantado a Jepletic, ha adelantado a Karolina Robles y se acerca peligrosamente al tercer puesto de Wendy Marev. Vamos a tener una dura lucha por ese tercer puesto. No lo pensábamos hace escasa media vuelta, que podía ser que tuviéramos una lucha por el tercer puesto. Y es que Irene está haciendo una última vuelta espectacular. El pedazo de test que está haciendo la corredora de Adidas. Que ojito con ella para la semana que viene ese campeonato de España, puesto que está demostrando que su nivel es muy alto. Y aquí tenemos afrontando los últimos metros al atleta de Kenia, Ajek Kerui, que se alza con la victoria con 29 minutos y 7 segundos en los 8.850 metros. Espectacular la atleta de Kenia, y afrontando ya los últimos, también la recta de meta, la atleta de Etiopía, a Melesu Bede, esta atleta del 2002, que va a ser segunda clasificada a prácticamente 35-40 segundos de su rival. Tenemos problemas ahora con la señal, justo se nos corta en la recta, esperemos que vuelva enseguida y podamos ver afrontar esos últimos metros a la atleta etíope en este segundo puesto del Cross Internacional de San Sebastián. Vuelve la imagen de pantalla, vemos como Bere entra a meta, segunda clasificada, a 30 y pocos segundos de su compatriota, bueno, de su compañera africana, y vemos ese sprint por el tercer y cuarto puesto. Irene Sánchez Escribano, y qué poco ha faltado para que Irene diera la sorpresa y ganase al atleta de Etiopía. Qué pedazo última vuelta de Irene Sánchez Escribano en esa lucha por el tercer y cuarto puesto. Tercer puesto Wendy Manev, cuarta Irene Sánchez Escribano. Increíble última vuelta de Irene para este cuarto puesto en este Cross Internacional de San Sebastián. Quinto puesto para Jepletic y sexta posición entra Karolina Robles, que se echaba la mano al estómago. Suponemos que habrá tenido algún problema en ese tramo final. Sí, se está echando la mano al estómago, que pues incluso está con amagos de vómitos, posiblemente flato para la atleta andaluza Karolina Robles en esa sexta posición. En breves segundos tendremos vemos cómo llega ya Selva, la atleta italiana, que se va a hacer con esa quinta, sexta, séptima posición, Selva, y séptima posición para la atleta asturiana Isabel Barreiro. Magnífica competición de Isabel Barreiro, que fue ganadora en ese cross internacional de Sornocha, y hoy se hace con este octavo puesto y tercera española. Ahora veremos cómo venía Lucía Rodríguez, venía Gemma Martín Borgas, en las siguientes atletas españolas. Maitane Melero también estaba en esos puestos de honor. Veremos quién es la siguiente atleta que está en esos. Sí, Gemma Martín Borgas, una alegría también que la atleta del Bilbao Atletismo vuelve a estar en los puestos de honor en un cross tan importante como este de San Sebastián. Esta atleta casi internacional con España en cross sobre todo, es una muy buena corredora de campo a través, y ya vuelve por las andadas, vuelve a estos puestos que pueden ser importantes para ella en este camino al campeonato de España de clubes. A menos de 3 minutos a cabeza carrera, entonces ahora veremos si es Lucía, si es Claudia Esteve, que también estaba en esos puestos de honor, o es Maitane Melero la que comanda cierra estos puestos de honor. Tenemos ahí las imágenes de la ganadora, la atleta de Kenia, que se ha hecho con esta victoria en este cross internacional. Chequerui, vemos como, sí, es Claudia Esteve, seguida de Lucía Rodríguez en estos puestos de honor en este cross internacional. Y vemos como es Maitane Melero, la siguiente que estaba afrontando los últimos metros en este cross internacional. Con esto cortamos la imagen de la prueba femenina y en breves momentos tendremos la prueba masculina. Un fuerte abrazo.